Buenos días, hermanos. En esta mañana venimos a celebrar la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es un evento conocido por la Iglesia Cristiana como Domingo de Ramos. Tradicionalmente, esto es un servicio alegre, lleno de cantos, de alabanzas, de gritos, de hosana y ondeos de palmas. Pero les voy a ser muy sincero. Para nosotros los oficiales, esta semana es bien estresante. Nosotros queremos que sea la semana más memorable en la vida de nuestra gente. Y hace unos años atrás, mientras pensaba en los elementos creativos para este domingo tan especial, tuve la gran idea de recrear la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Así que alquilé un burro con la intención de que uno de nuestros jóvenes vestido como Jesús entrara a la iglesia montado en el burro, mientras la congregación agitaba sus ramas de palma y cantaban Hosana en lo alto. Ese domingo la música comenzó, la gente empezó a cantar y a agitar sus ramos, pero después de algunos minutos me di cuenta que algo estaba mal. Yo estaba en la tarima haciendo señales para que entrara el burro con Jesús, pero no llegaban. Y después de la enésima vez cantando la misma canción, el gozo de la gente se convirtió en molestia. Ahora, dicen que los burros pueden ser tercos, y este burro no defraudó. El burro se negó a entrar a la iglesia. El pobre estaba asustado de la alfombra. Mis líderes intentaron todo lo que pudieron para ayudar al burro a superar su temor, incluso ofreciéndole comida para que entrara, pero simplemente no se movió. Por supuesto, yo estaba totalmente decepcionado, pero el servicio continuó y finalmente la gente se enteró del burro y pudo acariciarlo y tomarse fotos con él afuera. Definitivamente una experiencia memorable, pero por razones completamente equivocadas. Ahora, comparto esta historia personal porque en todos mis años sirviendo en el ministerio de la iglesia he visto distintas celebraciones de Domingo de Ramos. Muchas de ellas, aunque muy bien intencionadas y tal vez entretenidas, no lograron comunicar el verdadero mensaje detrás de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Nosotros como creyentes debemos darnos cuenta de que la entrada triunfal de Jesús no era un tipo de desfile de 4 de julio, sino una exhibición contracultural y visual del reino de Dios. David Thomas describe los eventos de ese día como algo que era menos desfile y más como una protesta sagrada. Dirían, ¿protesta de qué? Una protesta contra el abuso del poder de los romanos y la religiosidad tóxica de los líderes del templo de los días de Jesús. Pero todo esto no lo pudieron captar los discípulos. En cambio, permitieron que sus suposiciones alimentaran sus expectativas, cegándolos del verdadero mensaje del reino que Jesús estaba revelando a través de esa entrada triunfal. Entonces, esta mañana revisaremos lo que sabemos sobre la entrada triunfal de Jesús. Vamos a explorar lo que los discípulos asumieron de los eventos de ese día basado en 4 palabras que empiezan con la letra P: profecía, precedencia y postura política. Y finalmente, y espero que lleguemos allí, vamos a descubrir juntos el significado real del Domingo de Ramos y vamos a discernir cómo nosotros podemos celebrarlo en una forma bíblica e intencional. Vamos a empezar con lo que dice la Biblia. En un momento alrededor de 33 DC, Jesús
y sus seguidores subían a Jerusalén para celebrar la Pascua. La Pascua para ellos era tan importante como lo es la Semana Santa para usted y para mí. La Pascua era un festival judío anual donde se conmemoraba la salvación de los primogénitos de Israel cuando el ángel de la muerte pasó sobre las casas de aquellos que aplicaron la sangre sobre sus postes. Así como Dios lo instruyó en Éxodo capítulo 12. Durante esta gran fiesta, la ciudad se llenaba de judíos devotos de Jerusalén y de otras partes del país. Hasta 200,000 fieles se hubieran reunido en la ciudad para celebrar este gran festival. Desde un punto histórico, también sabemos que Jerusalén es la ciudad santa de Dios y el corazón de la fe judía. Pero Jerusalén también era un territorio ocupado, gobernado políticamente por los romanos y gobernado religiosamente por los fariseos y por los saduceos. En esos tiempos los judíos podían vivir en la ciudad, celebrar sus festivales y practicar su fe, pero no podían gobernarse. Mientras ellos pagaran sus impuestos al César y no causaran problemas, ellos podían continuar coexistiendo con los romanos. Esta era la realidad que la gente de Jerusalén vivía cuando Jesús entró en la ciudad. Ahora, la Biblia dice que en ese día, cuando Jesús se acercaba a la ciudad, le pidió a sus 2 discípulos que le trajeran un burro. Así dice Mateo 21:2. Id a la aldea que está adelante de vosotros y al entrar en ella encontraréis un pollino atado que nadie ha montado nunca. Desátalo y tráelo aquí. Si alguien te pregunta por qué lo desatas, responde, el Señor lo necesita. Los discípulos fueron y le trajeron el pollino a Jesús, echaron sus mantos encima y Jesús lo montó hasta la ciudad. Ahora, a medida que avanzaba, la gente también extendía sus mantos por el camino y grandes multitudes de discípulos comenzaron a alabarlo con alegría y grandes voces, diciendo cosas como, bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Evangelio de Juan también nos dice que Jesús recientemente había resucitado a Lázaro de entre los muertos y la noticia del milagro había corrido. Juan 12:18 dice, mucha gente salió a su encuentro, mientras otros no tenían idea quién era este hombre y preguntaban, ¿quién es este? La multitud respondió, este es Jesús, el profeta de Galilea. Esto es lo que conocemos de los eventos de ese día. Pero ¿qué fue lo que asumieron los discípulos sobre lo que pasó en ese momento? Viendo a Jesús montado en un burro a Jerusalén, traería a la memoria de la multitud 4 palabras que comienzan con la letra P. Profecía, precedencia y postura política. Estas 4 palabras sirvieron como la fundación de las suposiciones de la multitud con respecto al significado de la entrada de Jesús en Jerusalén en ese día. Esas suposiciones también reforzaron una narrativa falsa y dieron a luz expectativas poco realistas de Jesús. Entonces, la primera P, profecía. El pueblo de Israel tenía en alta estima la profecía y vigilaban cerca los acontecimientos del día en espera de cumplimientos de esas profecías. 2 profecías que hubieran despertado el radar profético de la multitud sería Génesis 49 del 10 al 11 y Zacarías 9 del 9 al 10. En Génesis capítulo 49 versículos 10 al 11, el primer libro del Pentateuco habla de un descendiente de Judá
que gobernaría para siempre sobre todas las naciones, este gobernante fue descrito a través de imágenes de un burro y un potro. Lean conmigo en Génesis 49 del 10 al 11. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa, lava su ropa en vino y su manto en la sangre de las uvas. Esta profecía era una predicción del momento y del futuro. Del momento en que la línea de Judá sería la línea real de Israel. Dios le dijo al rey David: tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Segunda de Samuel 7:16. Así que, comenzando con David, todos los reyes de Israel descendieron del hijo de Jacob, Judá. Pero la profecía también era para el futuro, donde el reino finalmente pasaría a su legítimo rey, a quien le pertenece. Esta profecía se refería al Mesías prometido de Israel, a quien la obediencia de las naciones será suya. Usted y yo somos parte del cumplimiento de estas palabras proféticas como representantes de las naciones. Los discípulos también hubieran conocido las palabras pronunciadas por el profeta Zacarías sobre el futuro Mesías. Dice así: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Históricamente, cuando un líder entraba en una ciudad montado en burro, era una señal a la población que su intención era de paz. Pero cuando un rey o líder militar llegaba a caballo, esto comunicaba su poder, su fuerza y victoria militar. Según la profecía bíblica, el Mesías llegaría montado en un burro, justo, victorioso y humilde. El profeta Zacarías aclara que el Mesías no venía como instrumento de guerra, sino como un instrumento de paz. Lee conmigo en Zacarías 9:10. Destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén, quebrará el arco de combate y proclamará paz a las naciones. Su dominio se extenderá de mar a mar, desde el río Eufrates hasta los confines de la tierra. Estas dos profecías nos llevan a la primera suposición de la multitud, que Jesús era el nuevo rey de Israel que venía a reinar. La segunda P es precedencia. Jesús no fue el primero a marchar en Jerusalén como un héroe nacional. De hecho, 2 siglos antes del primer domingo de Ramos, Judas Macabeo entró en Jerusalén con gritos de alabanzas y palmas. ¿Por qué? La historia nos cuenta que el rey Antíoco Epifanías profanó el templo judío y levantó una estatua de Zeus dentro de él. Aquellos que no siguieron sus costumbres paganas fueron arrestados y ejecutados. Pero gracias a Dios que un sacerdote de nombre Matatías, junto con su familia, resistieron las órdenes del rey y como resultado 1,000 de sus seguidores fueron asesinados. Matatías sobrevivió y con sus hijos se organizaron en una fuerza militar y después de su muerte, su hijo Judas Macabeo se levantó como el líder de las fuerzas de combate y sus fuerzas finalmente recuperaron el templo. El pueblo lo celebró con victoria y con gritos de alabanza y con palmas. Me imagino que la multitud se hubiera preguntado en ese día: ¿será Jesús nuestro Judá Macabeo de nuestro tiempo?
llevándonos a la segunda suposición, que Jesús es el Mesías judío que vino a tomar la ciudad por fuerza. En el Antiguo Testamento los reyes también solían montar en burro. Según el Diccionario Bíblico de Imágenes, montar en burro era un signo de realeza. Un ejemplo de esto era el rey Salomón en Primera de Reyes, capítulo 1, del 32 al 35, donde las Escrituras nos dicen que Salomón cabalgó hacia su coronación en una mula que una vez había pertenecido a su padre, el rey David. Entonces, cuando la gente vieron a Jesús entrar en la ciudad montado en un burro, lo hubieran llevado a esta tercera suposición, que Jesús vino a establecer un reino terrestre. Las últimas dos P's que afirman las suposiciones de la multitud son las palabras postura política. Los autores Borg y Cruzan, en su libro La Última Semana, lo que los evangelios realmente enseñan sobre los últimos días de Jesús en Jerusalén, nos dicen que cada año el gobernador romano de Judeo cabalgaba hasta Jerusalén desde su residencia costera en el oeste, específicamente para estar presente en la ciudad durante la Pascua. El gobernador en toda su majestad imperial venía a recordarle a los peregrinos judíos que Roma estaba al mando. Esto nos lleva a la última suposición de la gente en ese día, que Jesús vino a mostrarle a los romanos quién realmente estaba a cargo. Ahora, nosotros también tenemos suposiciones y expectativas que son un poco realísticas de Dios. Cuando pensamos que sabemos lo que Dios está haciendo, Él nos recuerda que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Jesús no vino a Jerusalén para cumplir con las expectativas de la gente o para honrar las falsas suposiciones de la multitud, sino para introducir el comienzo de su reino. Su propósito no era establecer un reino físico, sino un reino espiritual. En varias ocasiones Él trató de comunicarle esto a sus discípulos. En Lucas 17 Él dice, el reino de Dios no viene con cuidadosa observación, ni la gente dirá, aquí está o allí está, porque el reino de Dios está dentro de ti. A Nicodemo le dijo, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. No era un reino físico, era un reino espiritual. Y luego en Juan 18:36, Jesús dice claramente, mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis sirvientes lucharían para evitar que los judíos me arrestaran. Pero ahora mi reino es de otro lugar. Jesús tampoco vino a Jerusalén a reinar. Jesús vino a morir. En múltiples ocasiones Jesús predijo su muerte. Miren conmigo en Lucas 9:22. Y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Ese era el propósito de Jesús, entrar en Jerusalén. En Lucas 18:31 al 33, nuevamente Jesús habla alto y claro. Dice que entonces Jesús tomó aparte a sus 12 discípulos y le dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles. Se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará.
Ese era el propósito de la llegada de Jesús a Jerusalén. Para Jesús el Domingo de Ramos, mi hermano, no era una ocasión alegre. A lo mejor para usted y para mí, cantando cánticos alegres y moviendo nuestras palmas al aire y celebrando la venida del Rey es algo gozoso, pero para Jesús no era. Lucas 19, 41 al 45 dice que cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad en la distancia y lloró por ella. Él lloró porque ellos no entendieron sus propósitos. Y temo, mi hermano, que de igual manera que ellos no entendieron, nosotros tampoco comprendemos el significado de la entrada triunfal de Jesús. Jesús no vino a derrumbar un gobierno, sino a establecer otro tipo de reino. Él vino a salvar el alma de la humanidad. Él vino a reinar en el corazón de su pueblo. La entrada triunfal era una demostración contracultural a la situación política y religiosa de esos días. Mi hermano, quiero que escuchen bien claro. El reino de Dios siempre será un movimiento contracultural y en completa oposición al espíritu anticristo de nuestra cultura. Quiero que escuchen bien claro, mi hermano, porque el mensaje de la entrada triunfal de Jesús también era un mensaje dirigido al establecimiento religioso. Les quiero decir que este mensaje es para usted y para mí también. En su primer acto, inmediatamente después de su entrada a Jerusalén, Jesús visita el templo y las Escrituras nos dicen que limpió casa, echó fuera a todos los que vendían, a todos los que compraban y volteó las mesas de los que cambiaban monedas. Y dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Con este acto audaz, Jesús le da un golpe al corazón del establecimiento religioso de Jerusalén, que aceptaba la explotación de los adoradores, cobrando mucho más por los servicios del templo. Ellos convirtieron la casa de Dios, la casa de oración de Dios, en una empresa lucrativa. Estas injusticias eran incompatibles con los valores del reino y Jesús las confronta de frente. En el Sermón del Monte, Jesús fue bien directo sobre este tópico. Nadie puede servir a dos señores. O aborrecerá a uno y amará al otro, o será devoto de uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero a la misma vez. Sin embargo, esto es exactamente lo que los religiosos estaban haciendo. Su fe y sus prácticas eran inconsistentes con su reino. La Biblia dice que por sus frutos los conoceráis. Nuestras acciones y nuestras palabras indican lo que nosotros verdaderamente creemos y dónde realmente radica nuestra devoción. Les voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Seremos entonces nosotros amigos de Dios o amigos del mundo? Mis queridos hermanos, yo creo que es claro el mensaje del Domingo de Ramos. Es mucho más que una celebración de la entrada triunfal de Jesús. También incluye una invitación al gobierno de Dios en cada área de nuestras vidas. Si declaramos a Jesús el Rey de nuestra adoración en esta mañana, pero no le aceptamos como el Señor de nuestras vidas, somos iguales a la multitud que en menos de una semana cambiaron sus alabanzas por demandas de su ejecución. La multitud pudo aceptar a Jesús como su Salvador y Rey, pero nunca como su Señor. ¿Y usted y yo?
El mensaje del Domingo de Ramos no es pasivo, mi hermano, y tiene grandes ramificaciones. En esta mañana quiero que se pregunten estas dos preguntas. ¿Estaremos dispuestos a ser embajadores del reino de Dios y ser una fuerza contracultural en nuestro mundo? ¿Estaremos dispuestos a permitir que Jesús voltee las mesas de la religiosidad en nuestras vidas y que expulse todo lo que se oponga directamente a su reino? En esta mañana tenemos el desafío de reevaluar cómo celebramos y vivimos el Domingo de Ramos en nuestras vidas diarias. En esta mañana le voy a ofrecer 4 maneras en que usted y yo podemos celebrar el Domingo de Ramos en una manera bíblica e intencional. La primera, celebramos la entrada triunfal de Jesús cada vez que elegimos el reino de Dios sobre las influencias del mundo. La segunda, celebramos la entrada triunfal de Jesús cada vez que nos oponemos a los valores y comportamientos anticristianos dentro de nuestra cultura. La próxima, celebramos la entrada triunfal de Jesús cada vez que permitimos que el reino de Dios confronte nuestras inconsistencias entre lo que decimos, lo que creemos y lo que practicamos. Hermanos, les quiero decir que el obstáculo más grande para que el mundo venga a Cristo es el comportamiento de los cristianos, que no practicamos lo que decimos que creemos. Y finalmente, y yo creo que esta va a ser la que nos va a doler más, celebramos la entrada triunfal de Jesús cada vez que confrontamos las injusticias perpetuadas por nuestras propias instituciones religiosas. Jesús vino al templo en ese día y volteó las mesas y dijo: esto no es mi reino. Usted y yo estamos dispuestos a hacer lo mismo. Para Jesús le costó su vida. ¿Y nosotros? De esto se trata la verdadera adoración del Domingo de Ramos. A través de los acontecimientos de ese primer día de Ramos, Jesús nos da una prueba de la buena vida que es el reino de Dios en la tierra, así como lo es en el cielo. Y si en esta mañana usted está listo verdaderamente para adorar al Señor y para celebrar este Domingo de Ramos como se debe de ser, les invito a que digan conmigo: Hosana, Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre de Jehová.